Buenas noches. Soy el padre Juan Pablo Rosado, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima. Y hoy, en la charla de formación semanal, queremos tocar el tema de la reverencia en la Eucaristía, sobre todo en vistas a la posibilidad de que pronto se abran las iglesias y que retomemos la asistencia presencial a misa. Eso nos da la posibilidad de hacer un examen de conciencia y tratar de ver si nuestra manera de participar en la Eucaristía es la correcta. Y finalmente hablaremos del tema de la comunión en la mano, porque desde que se inició la pandemia, las conferencias episcopales en casi todo el mundo han sugerido esta práctica y ha habido algunas voces, no pocas, que no han estado de acuerdo con esa medida. Son comprensibles, entonces vamos a tratar de dar algún criterio para discernir esa medida, pero esto será, como les dije, al final. Lo primero y principal que tenemos que recordar es que la Eucaristía, la misa, es un sacramento. Esto es muy importante, porque a veces pensamos que se trata de algo simbólico, un símbolo sagrado, un símbolo importante religioso, pero no más que un símbolo, y eso no es verdad. Un símbolo no es un sacramento, y explico por qué. Un símbolo es algo que representa otra cosa. Por ejemplo, ya pronto se acerca la Navidad y solemos intercambiar regalos en la Navidad. Esos regalos simbolizan el cariño, el amor que nos tenemos. Eso es un símbolo, algo que representa otra cosa. Es decir, si un papá le regala un juguete a su hijo y de repente el juguete se estropea y se echa a perder, evidentemente eso no significa que el amor del papá también se estropeó y se acabó. ¿Por qué? Porque se trata simplemente de un símbolo, algo que representa otra cosa. ¿Qué es entonces un sacramento? La definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica es esta. Es un signo sensible de una realidad invisible. Es un signo sensible, algo que podemos tocar, algo que podemos ver, que podemos comprobar, pero cuyo significado es una realidad invisible, una realidad que no podemos ver. Hay signos naturales que de repente nos ayudan a entender un poco mejor esto. Por ejemplo, si en el horizonte vemos subir humo al cielo, lo más probable es que allí haya fuego. De repente no lo vemos, pero con toda probabilidad hay fuego. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que el humo es símbolo del fuego, sino que el humo es signo del fuego, porque aunque no lo vemos, sabemos que está allí. O, por ejemplo, ahora que tenemos esta época de enfermedad, la fiebre. Cuando hay fiebre, lo más probable es que haya alguna infección. Entonces nadie dice que la fiebre sea símbolo de una infección, sino que es un signo, un síntoma de que hay algo que anda mal. Entonces, si eso mismo lo aplicamos al sacramento de la Eucaristía, lo entendemos un poco mejor. Es un signo sensible, algo que podemos tocar, que podemos ver, pero que detrás esconde una realidad invisible. Nos la hace presente, pero a través
de signos sacramentales. En el caso de la Eucaristía, el signo, por supuesto, es el pan y el vino, y la realidad invisible es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere decir que una vez consagrados ese pan y ese vino, ya no son más pan y vino. Podemos verlos, podemos tocarlos, incluso cuando comulgamos sabe a pan, pero sabemos que eso no es más la sustancia de pan y vino, sino que ahora, consagrados, son el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo se nos ha ocurrido esto? Bueno, a nadie se le ha ocurrido, sino que Jesucristo mismo lo instituyó. Tenemos que recordar sus palabras en la última cena, cuando Él instituye este sacramento. Él mismo toma el pan, lo parte y lo reparte y le dice a los apóstoles. Me están diciendo que se escucha muy bajo, voy a subir un poco el micrófono, un segundito. Bien, entonces decíamos, ¿cómo sabemos qué es el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, pues porque Cristo fue quien instituyó la Eucaristía. En la última cena Él tomó pan, lo partió y lo repartió, diciendo, esto es mi cuerpo. Igualmente tomó el cáliz con vino y lo repartió, diciendo, esta es mi sangre. Eso significa que quien instituyó el sacramento es Jesucristo, que por su potestad, por el poder que tenía por ser Dios, convirtió esa sustancia de pan y esa sustancia de vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, como les decía, no se le ha ocurrido a nadie, sino que Cristo lo instituyó. ¿Y quién es Cristo para haber instituido un sacramento de esa naturaleza? Pues evidentemente es Dios. En ese sentido, Jesucristo en sí mismo es el primer sacramento, el primer y principal sacramento. ¿Por qué? Porque Él, siendo un hombre verdadero, igualmente es Dios verdadero. Entonces el signo sería su humanidad. Si hubiéramos sido contemporáneos de Cristo, hubiéramos podido tocarlo, hubiéramos podido verlo, escucharlo, pero detrás de esa humanidad hay algo que no somos capaces de ver, pero que es verdad, y es que Jesucristo, hombre, es también verdadero Dios, y la prueba estuvo en su resurrección. Esa es la razón por la cual el primer y principal sacramento es Jesucristo. Y cuando Él instituye la Eucaristía, por ese poder que tiene divino, es que el pedazo de pan y el poco de vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. Quiere decir entonces que cada vez que celebramos la misa, lo que ocurre es que sacramentalmente, signo sensible de una presencia invisible, sacramentalmente nos volvemos a ser presentes a su sacrificio. Y quiero subrayar esta palabra, sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas veces y desde un tiempo atrás se hace mucha insistencia en hablar de la misa, de la Eucaristía, como de un banquete. Un banquete. Incluso muchos cantos que se componen para la misa hablan del banquete del Señor, en donde todos asistimos a un banquete, a una fiesta, y compartimos la comida, que en este caso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es equivocado, es verdad, la Eucaristía también es un banquete, pero lo que es equivocado es que sea principalmente un banquete, porque no lo es. ¿Qué es entonces principalmente la Eucaristía? Principalmente es el sacrificio de Jesucristo. En cada misa, en cada Eucaristía, asistimos al sacrificio de Jesús,
que entrega su cuerpo, que derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos, para devolvernos la salud, que es lo que significa la palabra salvación, devolvernos la salud y así poder nosotros participar también en el milagro de su resurrección e irnos con Él al cielo. Entonces, la Eucaristía, sacramento, es principalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su carne inmolada, su sangre derramada. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque la palabra sacrificio nos tiene que ayudar a entender justamente cuál debe ser nuestra disposición en la misa. Porque si no fuera un sacrificio y se tratara solamente de un banquete, de una fiesta, entonces evidentemente la celebración sería completamente festiva, música, cantos, ruido, ¿de acuerdo? Pero no, como no es principalmente un banquete, sino que asistimos sacramentalmente al sacrificio de Cristo, entonces por lo tanto la primera y principal actitud que debemos tener frente a la Eucaristía es la reverencia, el recogimiento. Me hace acordar al pasaje bíblico del Éxodo, cuando a Moisés se le aparece la zarza ardiendo y Dios le habla a través de ella y le dice: quítate las sandalias porque el terreno que estás pisando es terreno sagrado. Bueno, eso hay que aplicarlo a la Eucaristía. Cuando entramos a una iglesia para celebrar la Eucaristía, estamos entrando en un terreno sagrado. Y es sagrado justamente porque el sacrificio de Cristo es el que se conmemora en cada Eucaristía. Entonces, no asistimos simplemente a una fiesta, a un banquete, asistimos al sacrificio de la misa y por lo tanto la primera actitud que yo tengo que tener en la misa es la actitud de reverencia, de respeto, de recogimiento. Por eso hasta no hace mucho era muy importante y sigue siendo importante, por ejemplo, el silencio en las iglesias. Yo ya tengo casi 25 años de sacerdocio y evidentemente he celebrado miles de misas, pero me llama la atención sobre todo cuando hay misas concurridas especialmente para algunos sacramentos, por ejemplo el matrimonio o por ejemplo primeras comuniones, ¿no? Mientras no empieza la misa, la iglesia parece un centro comercial. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se mueve de un lado para otro, la gente conversa como si estuviera en la calle, hablan por teléfono, y eso no puede ser. Porque, repito, si principalmente el sacramento de la Eucaristía es un sacrificio, entonces por lo tanto, lo mínimo que yo puedo hacer en la iglesia es silencio. Silencio respetuoso, reverente, frente a esa presencia milagrosa que es la de Jesucristo. Ustedes me dirán, bueno, pero si la misa no empieza todavía, entonces uno es un poco más libre. Es verdad, pero no olvidemos que en cada iglesia existe también un sagrario donde se reserva la especie eucarística, es decir, el cuerpo de Cristo. En una misa nos acercan las especies, ¿no? Hostias y vino. Normalmente el vino que se consagra es poco y se consume completamente en esa misa. Pero en las misas concurridas sobran hostias consagradas, pan consagrado, es decir, cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacemos con eso? Pues evidentemente lo llevamos a la reserva, lo reservamos en el sagrario. Se abre el sagrario, introducimos el copón con las especies consagradas, se cierra y luego se ilumina con una vela roja.
es la única luz roja que existe en la iglesia. Todas las demás luces suelen ser blancas. ¿Y por qué? Porque esa luz, ese cirio rojo, justamente lo que trata de hacer es recordarnos que allí, en el sagrario, sacramentalmente, está Jesucristo. Y por lo tanto, si yo entro a una iglesia y veo el cirio rojo encendido junto al sagrario, entonces allí está Cristo. Y por lo tanto, mi actitud frente a Cristo en el sagrario, frente al sacramento, tiene que ser exactamente igual a mi actitud durante la misa. Y lo repito, una actitud de respeto, de reverencia, de recogimiento, incluso, diríamos más, una actitud de humildad, de verdadera humildad, porque quien está delante es Dios, es Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Estamos en la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a insistir lo suficiente en que nuestra actitud en la iglesia, frente al sagrario con la reserva o durante la misa, tiene que ser una actitud recogida, silente, reverente. Y eso tiene que expresarse también un poco en nuestra compostura exterior. No solamente no estamos distraídos o no estamos conversando como si estuviéramos en la plaza, sino que además, cuando venimos a la iglesia, de alguna manera también nos preparamos externamente. Por ejemplo, con la ropa que usamos. Ustedes dirán, bueno, este padre es un exagerado, pero no se trata que a cada Eucaristía asistamos de saco y corbata o de vestido largo, no se trata de eso. Pero sí se trata de que cuando escojamos lo que vamos a vestir en una misa, ya sea una misa de diario, una misa dominical o cualquier otra, sea suficientemente respetuoso frente a la presencia de Dios. Por eso, por ejemplo, en muchas basílicas, las que son más importantes, hay códigos de vestimenta. No se puede entrar, por ejemplo, en pantalones cortos, no se puede entrar, en el caso de las mujeres, con los hombros descubiertos. En fin, esos códigos de vestimenta no son caprichosos, no son arbitrarios, sino que lo que buscan recordarnos es que en la iglesia, dentro de la iglesia, está presente Jesucristo. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, ¿cómo no? Mi actitud en la misa tiene que ser lo más reverente, lo más recogida, lo más silente posible, lo más humilde posible, porque estoy en la presencia de Dios. Entonces, esta primera parte tiene que quedarnos clara, muy clara, ¿no? Es decir, la misa, la Eucaristía, es un sacramento. El sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, que se hace realmente presente por la consagración y que después se reserva en el sagrario, y que por lo tanto nuestra actitud tiene que ser de verdadero recogimiento. ¿Por qué he querido insistir tanto en esta primera parte, en estas cosas que estoy explicando? Porque fíjense, hace poco en los Estados Unidos, el Pew Institute Research es un instituto que hace estadísticas, encuestas, sobre todo con respecto a cuestiones religiosas. Y la última encuesta que se hizo de hace menos de un año en los Estados Unidos decía que por lo menos el 70% de los católicos en los Estados Unidos, 70%, muchísimo, no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Imagínense. Lamentablemente no podemos hacer esta estadística acá en el Perú, porque este instituto no tiene una sede aquí en el Perú y no tenemos, creo yo, las herramientas para hacerlo, ¿no?
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los cristianos han dejado de creer en la presencia real de Jesucristo en la misa? Porque, lamentablemente, se han protestantizado. ¿Qué quiero decir con esto? Los únicos que creemos que la Eucaristía no es simbólica, sino que es un sacramento, somos los católicos, la Iglesia Católica. Entonces, claro, cuando la Iglesia Católica se ve amenazada constantemente por otras confesiones, pasa lo que está pasando, que terminamos por creer que se trata simplemente de algo simbólico, bonito pero simbólico, sagrado pero simbólico, y que por lo tanto no merece la pena una consideración especial. Pero sí, y por eso es importantísimo recordar constantemente que la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, no un símbolo, nunca un símbolo, sino que verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo que se nos entrega, que se nos da. Entonces, como entenderán, la insistencia en el hecho de tener reverencia en la Eucaristía no puede ser poca, al contrario, y todos tendríamos que tomar conciencia. Aquí también hay un detalle en el cual me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, los niños, ¿no? A veces, efectivamente, las familias llegan a la iglesia a escuchar la misa con niños pequeños, y eso está muy bien. Yo, como sacerdote, creo que es mucho mejor que los niños estén en la iglesia a que se queden en la casa, porque finalmente y poco a poco ellos aprenderán a comportarse en la misa, pero tenemos que enseñarles con el ejemplo. Entonces, si efectivamente el niño es pequeño, se va a distraer, sin duda, se va a aburrir incluso, pues eso no necesariamente es malo, porque poco a poco su conciencia, como su edad, irá creciendo y su participación será mejor. Pero para lograrlo, toda la comunidad, todos los asistentes a la misa, tenemos que ayudarlos. ¿Y cómo los ayudamos? Pues con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo. Entonces, el ejemplo de recogimiento, el ejemplo del silencio, el ejemplo de la reverencia. Todas las posturas que asumimos en la misa no tienen sino esa pedagogía. Nos levantamos para escuchar el Evangelio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un signo de respeto. Por respeto al Evangelio, que es la palabra del Señor, nos ponemos de pie. Nos sentamos para poder escuchar mejor la explicación del Evangelio. Nos ponemos de rodillas en los momentos más importantes, porque así de rodillas es como de verdad nos mostramos dignos frente a Dios, porque es Dios y nosotros no. Entonces, todas esas cosas van poco a poco, pedagógicamente, ayudando incluso a los niños pequeños a entender que la realidad que vivimos en la iglesia, dentro de una iglesia, es algo diferente a cualquier otra cosa. No es como ir al estadio, no es como ir al coliseo, no es como ir a un parque, a un centro comercial. Es completamente diferente. Y nosotros, los cristianos, como les decía, tenemos que dar ejemplo en ese sentido. Ahora, con todos estos criterios, pues entremos a la parte de la comunión, la manera de comulgar. Pues si todo esto que yo les explico es así, entonces por lo tanto a la hora de comulgar, la reverencia, el respeto, la unción, la humildad tiene que ser mayúscula. Yo no puedo comulgar de cualquier manera. Y quiero que por favor me sigan con detalle en esto que voy a explicar. La disposición para comulgar, la más importante, es siempre la disposición interior, lo interior. ¿De acuerdo? Efectivamente, lo externo ayuda, pero la disposición interior es la más importante. Dentro mío
en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, yo tengo que hacer un esfuerzo por acercarme con unción a recibir el cuerpo de Cristo, con reverencia, con humildad, con respeto. Voy a recibir a Dios, voy a comulgar a Dios. Entonces, por lo tanto, eso tiene que ser, como les decía, mayúsculo y principalmente interior. Y por lo tanto, lo externo tiene que ser también una muestra de lo que estoy viviendo dentro mío, en el corazón. Por eso no podemos comulgar de cualquier manera, como si se tratara de cualquier cosa. Fíjense, les voy a contar una anécdota que yo nunca me la he olvidado y que sirve mucho para esto que estoy diciendo. Yo, en mis casi 25 años de sacerdote, solamente una vez negué a una persona la comunión. ¿Y por qué? ¿Por qué se la negué? Porque yo estaba repartiendo la comunión en la fila y esta persona, unos metros atrás, venía hablando por teléfono, con su celular, hablando por teléfono. Entonces, ¿esta persona qué pretendía? Pretendía dejar el teléfono de lado, comulgar y luego irse a su lugar, probablemente con la llamada que tenía pendiente. Eso no puede ser. Entonces, evidentemente, yo le negué la comunión y le dije, esto no es un juego, esto no es cualquier cosa. Claro, ustedes dirán, efectivamente el padre tiene razón y yo también lo hubiera hecho. Pero a ver, pensemos un poquito. Eso es efectivamente un colmo, es el colmo de un ejemplo malo. Pero ¿cuántas veces nos acercamos a comulgar sin ninguna conciencia de lo que estamos haciendo? Ninguna conciencia. ¿Por qué la iglesia pone tanto empeño en preparar a los niños en la catequés de primera comunión? Nos demoramos un año largo hablándoles de un montón de cosas para que se preparen para la primera comunión. Justamente por eso. Porque esa preparación es importante, es fundamental, es esencial, es indispensable. Si nos acercamos a comulgar de cualquier manera, eso está muy mal. Y para esa disposición interior, ¿qué tengo que hacer? Pues evidentemente la iglesia me ofrece otro sacramento, y es el sacramento de la confesión. ¿Tengo entonces que confesarme todas las veces que voy a comulgar? No tengo que hacerlo. Pero lo que sí tengo que hacer es hacer un examen de conciencia, entrar dentro de mí y preguntarme, ¿puedo comulgar? ¿Estoy preparado para comulgar? ¿Realmente dentro de mí hay espacio suficiente y un espacio limpio, sincero, honesto, para ofrecérselo al Señor, para que Él habite en mí? Si la respuesta es sí, adelante. Nos acercamos a comulgar con esa disposición interior y tratando de que efectivamente lo externo sea también una muestra de esa disposición. Pero si la respuesta es no, si la respuesta es que no estoy preparado para recibir la comunión, entonces por lo tanto me acerco a la confesión. Me acerco a la confesión, pongo en orden mis cosas, pongo en orden la casa, la limpio, ¿no? Pongo en orden la casa para podérsela ofrecer al Señor, limpia, sencilla, humilde, honesta, sincera. Entonces, esa es una manera de prepararse para la comunión, la confesión, otro sacramento donde el mismo Jesucristo me perdona los pecados. Es el mismo Jesucristo quien lo hace. Ya en algún otro momento tendremos ocasión de conversar del sacramento de la confesión para poder hacerla mejor también cada día. Pero volvamos a la comunión. Entonces, si no estoy preparado para comulgar, para tener esa disposición interior porque me doy cuenta que no hay lugar o de repente el lugar para ofrecérselo al Señor no está suficientemente bueno, limpio, puro, entonces me preparo con la confesión. Pero si no, si creo que sí estoy bien y que puedo acercarme a la comunión con una conciencia tranquila, entonces hago un esfuerzo por prepararme mientras voy caminando en la fila, voy efectivamente caminando al encuentro del Señor,
de repente voy cantando con la comunidad y de repente el canto que voy entonando me va recordando esa realidad que voy a recibir. Los cantos de comunión suelen ser muy bellos, muy bellos. Quizás el que más conocemos es el de Pescador de Hombres, ¿no? Señor, has venido a la orilla, me has llamado, ¿no? Soy pobre, no tengo nada que ofrecerte, pero me has mirado a los ojos, ¿no? Sonriendo, me has llamado, has querido que vaya a ti. Esas palabras que cantamos tenemos que hacer que resuenen dentro de nosotros y nos vamos preparando. Ahora, llegamos ya al hecho mismo de comulgar. Hay que decirlo, la manera tradicional de comulgar es comulgar en la boca. La comunión en la boca es la manera regular, tradicional, que la Iglesia tiene al día de hoy para entregar el cuerpo de Cristo. Ustedes dirán, ¿siempre fue así? No, no siempre fue así. Eso también hay que explicarlo. Sabemos con certeza que en el principio de la Iglesia la comunión no era en la boca, sino que era en la mano. ¿Y por qué en la mano? Pues porque evidentemente en ese tiempo, estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia, no existían las obleas que hoy podemos consagrar, sino que lo que se consagraba era pan grueso. Las comunidades cristianas eran comunidades pequeñas, se reunían muchas veces clandestinamente en la época en que la Iglesia era perseguida. Estamos hablando de los 3 primeros siglos. Se reunían comunidades pequeñas y consagraban un único pan, un pan grande y grueso, sin levadura, pero grueso igualmente. Se consagraba un único pan y a la hora de comulgar ese pan se partía y se repartía, y por lo tanto se entregaba a los cristianos, a los católicos, a los discípulos del Señor, en la mano para que pudieran comulgarlo. Si hoy en día tuviéramos que hacer lo mismo, consagrar pan grueso para repartirlo, tendríamos que consagrar una panadería entera, porque la cantidad de gente que viene a misa. La razón de las obleas que ahora usamos es justamente esa, porque en un copón podemos poner muchas de esas formas eucarísticas, las obleas, para dar de comulgar a mucha gente. Pero si consagramos pan grueso, sería muy difícil, pues evidentemente, darlo de comulgar en la boca, muy incómodo. Habría que darlo en la mano. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en algunos momentos, especialmente al inicio de la Iglesia, la comunión en la mano era una práctica común, una práctica común. Luego eso se fue dejando de lado, fundamentalmente porque la asistencia a misa varió. La Iglesia salió de las catacumbas, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, entonces por lo tanto la Iglesia ya podía celebrar misas públicas, y en la medida que más gente acudía a la misa, en esa misma medida más gente comulgaba. Y eso fue con el tiempo lo que originó que pudiéramos confeccionar estas obleas pequeñas para darlas de comulgar. ¿Y por qué en la boca? Pues porque evidentemente, siendo más delicadas, ¿no? Entonces, lo más fácil en un sentido, lo más cómodo, lo menos peligroso, por decir así, era entregarlo en la boca, porque siendo muy delicada, entregarla en la mano puede partirse, y al partirse puede caer en el suelo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, ustedes probablemente han visto en las iglesias, el monaguillo, el acólito que acompaña al sacerdote a la hora de dar de comulgar, lleva una patena, es una especie como de bandeja de metal que acompaña la mano del que entrega la comunión y del que comulga, por si acaso la hostia no caiga en el suelo, sino que caiga en la patena. Y por la misma razón, ese mismo monaguillo tiene en la otra mano un purificador
una especie de servilleta de tela blanca que se utiliza para que el sacerdote pueda limpiarse los dedos si es que al momento de comulgar la otra persona pues ha manchado con saliva o ha tocado con saliva las manos del sacerdote o del ministro que entrega la comunión. Entonces, esa es la práctica regular, y la historia de eso, sin entrar en más detalles, es esa. Poco a poco la iglesia se acostumbró a comulgar en la boca, porque se dejó de lado esa práctica de consagrar pan grueso. Podría darles infinidad de detalles históricos, pero de eso no se trata. Esta plática es una plática más bien de tipo pastoral, que nos tiene que llevar a entender cómo debemos comulgar y con qué unción tenemos que recibir la comunión. Entonces, la práctica regular y tradicional al día de hoy es efectivamente la comunión en la boca, y eso está bien. Sin embargo, la comunión en la mano está igualmente permitida, pero no de cualquier manera tampoco, sino que para comulgar en la mano no solamente tiene que haber disposición interior, como en el caso de la comunión en la boca, sino que también tiene que haber disposición exterior. Por ejemplo, nuevamente una anécdota. En esta misma parroquia, yo hace mucho viví aquí en esta parroquia y ayudaba en las misas de fin de semana. Y una vez repartiendo la comunión, un niño pequeño de unos 10 años probablemente me extiende las manos para recibir la comunión en la mano. Bueno, ¿qué resultó? Que tenía las manos inmundas, sucísimas. Entonces, ¿cómo entregar la comunión en unas manos así? Evidentemente le dije, no, en la mano no, en la boca. La mamá que estaba detrás se molestó conmigo y después de la misa me fue a buscar a la sacristía para preguntarme por qué le había negado la comunión en la mano a su hijo. Y le dije, señora, la próxima vez que el niño quiera comulgar en la mano, por favor, cerciórese de que se lave las manos. Evidentemente la señora lo entendió, justamente porque lo externo tiene que ser una muestra de la disposición interna. Y en ese caso, la iglesia le da al comulgante el derecho de decidir si quiere comulgar en la boca o si quiere comulgar en la mano. Eso es así desde 1969. Pablo VI, en un decreto, dio la facultad de que sea posible comulgar en la mano a todo aquel que lo requiera. Igualmente lo hizo Juan Pablo II hace menos tiempo, confirmando lo que Pablo VI ya había permitido. Entonces, ¿qué quiero decirles? Y esto para un montón de personas que me lo han preguntado. Comulgar en la mano no es de por sí un sacrilegio. No lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque si hay disposición interior correcta, si yo sé lo que voy a recibir, entonces por lo tanto puedo prepararme también para comulgar en la mano y hacerlo bien, hacerlo correctamente, con unción, una mano sobre la otra, recibir la hostia consagrada, recogerla y delante del ministro, delante de aquel que me la entregó, comulgar. No me la llevo a mi lugar, sino que comulgo en el momento, cerciorándome que efectivamente no queden partículas en la palma, y si las hay, pues igualmente las comulgo, para poder comulgar todo al Señor. Esa es la práctica y así tiene que ser. Pero nuevamente, la disposición interior tiene que manifestarse en lo externo. En ese sentido, y esto es muy importante entenderlo, si alguien decide comulgar en la mano, no se puede
tomar la Eucaristía. La Eucaristía no se toma, porque la Eucaristía es un regalo, es un don que se da. Se nos entrega a Jesucristo, se nos da, se nos regala. Entonces, por lo tanto, yo no hago una pinza con mis dedos para tomar la Eucaristía y comulgarla yo. No, la Eucaristía se recibe, no se toma, se recibe, porque es un regalo, porque es un don inmerecido. Se recibe. La recibo con unción y comulgo con unción. Me cercioro de que efectivamente no hayan quedado partículas en la palma y voy a mi lugar, me recojo para en la intimidad de la oración encontrarme con el Señor que está en ese momento dentro de mí. Ustedes, algunos, me dirán que eso no es posible. Comulgar en la mano no hace posible ese recogimiento, esa unción, esa intimidad, y que la posibilidad de cometer un sacrilegio es mucho mayor. Eso no es cierto. Y no es cierto ¿por qué? Por lo que decíamos al principio. Si hay disposición interior verdadera, sincera, consciente, si yo sé lo que voy a recibir, entonces evidentemente comulgarlo en la boca o comulgarlo en la mano va a ser una muestra de aquello que yo vivo. Entonces, por lo tanto, un ministro no puede negarle a nadie la comunión en la mano. Ahora, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de pandemia, parece que la posibilidad de comulgar en la boca podría favorecer el contagio, podría hacerlo. Entonces, por lo tanto, por lo menos en el Perú, la conferencia episcopal nos pide comulgar en la mano. ¿Eso es legítimo? Lo es legítimo y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la caridad es la máxima ley. Claro, caridad con el Señor, por supuesto, pero caridad también con las personas que podrían, si eso ocurriera, contagiarse eventualmente por la comunión en la boca. Entonces, por lo tanto, si la comunión en la mano no es un sacrilegio por sí mismo, está permitida por la Iglesia, entonces la conferencia episcopal, los obispos nos piden eso, nosotros como obediencia filial lo hacemos, y lo hacemos bien, con unción, con recogimiento, preparándonos externamente y encontrándonos con el Señor de esa manera. Entonces, por lo tanto, si alguno de ustedes piensa que yo estoy equivocado y piensa que lo que estoy diciendo es una sandez, le rogaría que por lo menos entienda que la comunión en la mano es tolerable. Si no cree usted que es bueno y que puede hacerse bien, entonces por lo menos hay que tolerarlo por ahora, porque es una medida completamente temporal. No será una imposición, sino que es una petición temporal que tiene que tolerarse si es que yo pienso que eso es algo que puede inducir a cometer un sacrilegio. Entonces, por lo tanto, tolero, y si soy consciente justamente de eso, me voy a preparar de la mejor manera para recibir al Señor en la mano. Con esto dicho, para que no sea simplemente mi opinión, quiero leerles una parte muy pequeñita de una conferencia que dio el cardenal Ratzinger antes de ser papa, sobre esto que he tratado de explicar, sobre cómo lo principal es la disposición interior y cómo lo externo tiene que responder a eso, de tal manera que no es mi opinión únicamente, es la opinión también del Papa Benedicto XVI, que con toda seguridad es el último gran padre
de la iglesia que tenemos. Se las voy a leer para terminar. Dice el Papa Benedicto XVI: solo podemos y debemos discutir defendiendo aquello por lo que ha luchado la iglesia antes y después, es decir, la reverencia del corazón rendido ante el misterio de Dios que se coloca en nuestras manos. Y no debemos olvidar que no solo son impuras nuestras manos, sino que también lo son nuestra lengua y nuestro corazón, y que con frecuencia pecamos más con nuestra lengua que con nuestras manos. La mayor audacia y a la vez la mayor expresión de la bondad misericordiosa de Dios es que no solo pueden tocarlo las manos y la lengua, sino nuestro propio corazón. Que el Señor entra en nosotros y vive en y con nosotros desde el centro íntimo de nuestra vida y quiere transformarla. Entonces, una vez más, son las palabras del Papa Benedicto XVI. Espero que les haya ayudado, espero que sea claro. Recemos por dos cosas. La primera, para que se abran pronto las iglesias y podamos volver a la misa presencial. Lo segundo, para que nunca perdamos de vista quién es el protagonista principal de la Eucaristía: Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, que se nos entrega sacramentalmente en su cuerpo y en su sangre. Y por lo tanto, nuestra actitud interior y exterior frente a Él tiene que ser lo más ejemplar posible, lo mejor posible. Que así sea. Que Dios los bendiga. Buenas noches.